Hermanos, Aleluya. lo vamos a leer 2 veces para que nos quede grabadito, que entendamos que hay cosas secretas que Dios ha guardado para conocimiento solamente de Él mismo, y en esas no podemos meternos. Por más hábiles, por más inteligentes que seamos los seres humanos, no se puede. Vamos a leernos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios juntos? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Una vez más, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bendito Dios. Enseñanza. ¿Por qué tanta confusión? La he titulado Interpretación sin juicio y sin precisión. ¿Qué es eso? La interpretación sin juicio y sin precisión. Juicio quiere decir sentido común, comprensión, discernimiento. Hay interpretaciones que se hacen sin juicio, sin usar el sentido común, sin comprender bien lo que estamos leyendo, sin discernir. Ahora, sin precisión quiere decir sin claridad, sin exactitud, sin especificación, sin concretar, sin esquematizar. Un poquito difícil a veces las palabras de pronunciarse, pero hermanos, el que interpreta, el que se ha metido a estudiar la palabra de Dios, a interpretar, debe estar consciente, hermanos, que tenemos que usar al estudiar nuestro sentido común. Tenemos que tener comprensión de la Escritura antes de interpretar. Aleluya. Tenemos, hermanos, que ser exactos, que ser claros, específicos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Quiere decir para las próximas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día, hermanos? Que muchas veces nos queremos pasar de inteligentes y las cosas que Dios ha guardado bajo su solo conocimiento, bajo su sola potestad, queremos interpretarlas. Y nos metemos en problemas, interpretándolas equivocadamente. Y debo decirle, hermano, porque en días pasados hablábamos acerca de Proverbios capítulo 25, verso 2 y verso 3, que dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hablábamos de la importancia, hermanos, de escudriñar lo escudriñable. Hay cosas que no se pueden escudriñar. El verso 3 nos dice: para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quiere decir, hermanos, hay cosas que son escudriñables y hay cosas que no. Hay cosas, hermanos, que Dios ha reservado bajo su solo conocimiento, que no le está permitido al ser humano conocerlas. Y a veces el ser humano se la da de sabio y quiere dar a conocer lo que Dios no ha dado a conocer todavía. Hay otras cosas, hermanos, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que es gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Quiere decir, las cosas que son escudriñables, hay asuntos, hermanos, para el ser humano que Dios como medio nos los esconde. Y Dios espera que nosotros busquemos, escudriñemos, indaguemos hasta encontrarlo, como un tesoro
Pero hay otras cosas que Dios las ha escondido de nosotros, que por más que le busquemos, no vamos a darnos cuenta hasta el día que estemos en su presencia. Amén. Aleluya. Así es que si vamos a ser estudiosos de la Biblia, vayamos con una mentalidad así. Que hay cosas que Dios nos permite escudriñar y encontrarlas, y hay otras cosas que Dios mismo nos dice, no le busques, porque esto está sellado. Esto está fuera del conocimiento humano. Miren, creo yo, hermanos, y debo decir, hermano, que eso de la interpretación, por eso le puse interpretación sin juicio y sin precisión, confunde la gente. Hablábamos de tanta confusión, y creo yo, hermanos, que es una de las razones más grandes de por qué tanta confusión. Es la interpretación uno de los problemas más graves de confusión que existe hoy en el mundo religioso. Porque cada quien tiene sus propias formas de interpretación. Habiéndonos aclarado la palabra de Dios que la profecía no fue traída por voluntad humana. No es de particular interpretación, no es para que cada quien la interprete a su manera, sino que lo que Dios quiso decir, eso es lo que Dios quiere decir, y es para todos nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que somos inteligentes, pero no tanto como para irnos cada quien por nuestro propio camino. Tenemos que buscar el camino del Señor. Y es por eso, hermanos, que no solamente en muchas personas, en muchas mentes, se encuentra la confusión acerca de varias cosas, sino que también a muchas personas que creen que no están confundidos, están confundidos, porque a ellos les inyecta confianza mal fundada. Por ejemplo, al que le dicen, entrégate a Cristo y todo va a cambiar, todo va a ser color de rosa, todo va a ser felicidad. Es una confianza mal fundada el día que la persona a quien le están hablando de esa manera le viene un problema y le dicen, no, que me dijeron que tú ibas a estar así, color de rosa. No, si el Señor dijo, ¿verdad? El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me aborrecieron, si a mí me vinieron estos problemas, ustedes también le van a venir. Entonces tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sufrir por la causa de Cristo. No establezcamos nuestra fe, hermanos, en promesitas falsas, ¿verdad? Que habiendo nos dicho ya la palabra, que tenemos que estar dispuestos a llevar nuestra cruz, que es un símbolo de tormento, de sufrimiento. Cuando venga la prueba, no se ponga melancólico y diga, ya Dios ya no me quiere, Dios me abandonó, Dios no me escucha. No, dígame, aleluya, que Dios está con usted, hermano. También hay, hermanos, algunos que creen que no están confundidos, pero que tienen, hermanos, vamos a decir, una confusión con temores mal fundados. Hay gente que está tan temerosa de tantas cosas que les han dicho, y que no es para que estén bajo ese temor, cuando la Escritura nos está enseñando otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? O ya lo vamos a ver. Quiere decir que la mayor causa, hablamos otras causas en los domingos pasados, pero la mayor causa de confusión es la incorrecta interpretación y nuestra renuencia a aceptar la verdad íntegra de la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, puede llegar la verdad a nosotros, pero si somos renuentes a aceptar esa verdad, seguimos dentro de nuestra confusión. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, claves de interpretación. No cualquiera, hermanos. Dijimos, ¿verdad? Hemos venido diciendo que no cualquiera es apto para interpretar. Inclusive dentro del mismo pueblo religioso de los tiempos de Jesús, había doctores, había intérpretes de la ley, doctores de la ley, que eran los encargados de interpretar la Escritura y transmitirle al pueblo.
tal interpretación, había muchos errores, inclusive dentro de ellos, y Cristo mismo los amonestó duramente, porque eran intérpretes, pero se habían torcido, se habían ido por otro camino, dándole su propia interpretación a la Escritura. Ahora, clave de interpretación, unas de las claves de interpretación, aquí se las voy a mencionar. No les voy a mencionar todo, no les voy a dar un estudio de interpretación aquí, porque esto es algo extenso. Solamente voy a mencionar algunas claves de interpretación para que cada uno de nosotros nos demos cuenta si tenemos la capacidad de interpretar, y también nos demos cuenta a quién estamos siguiendo, quién nos está interpretando la Escritura para nosotros. Uno de los puntos principales, esto no lo enseña el método de interpretación bíblica, pero lo hemos aprendido a través de la misma Escritura. El punto número uno es el estado espiritual del que interpreta. Hay gentes que hermanos, que están en adulterio, gentes, hermanos, que están viviendo mal delante del Señor, hoy se ponen al tú por tú con cualquiera. Ellos lo saben todo. Ellos interpretan todo, y lo interpretan muy bien porque son bien sabios, y no han podido entender ni siquiera que están en pecado y que están mal delante de Dios. Cuidado con aquel que interpreta viviendo en un estado espiritual caído. Tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Yo creo que si la persona quiere interpretar, más que el deseo de interpretar, si es que está caído, su deseo tiene que ser de levantarse. Aleluya. Darse cuenta con el Señor. Aleluya. Eso es más importante que interpretar la Escritura. Ahora, otro de los puntos, punto número 2, el espíritu correcto del que interpreta. Les mencionaba días pasados, ¿verdad? Una motivación correcta del que interpreta. El espíritu correcto. Hay quien, hermanos, se mete a interpretar solo para apoyar sus propios prejuicios. Punto número 3, el método correcto. No solamente hay que tener un espíritu correcto, sino que también emplear un método correcto de interpretación. Aleluya. Aquí van los métodos correctos. Leer siempre con cuidado y responsabilidad, despojándonos de toda idea preconcebida. Quiere decir que antes de que vayamos a la Escritura, no nos formulemos ideas. Esto es así, esto es así, no. Esto no es así ni es así hasta que yo encuentre la verdad. Sin ideas preconcebidas, sin antes formularnos lo que nosotros creemos, sino más bien ir a la palabra, indagar sin perjuicios. Aleluya. Y luego lo otro es analizando el significado de cada palabra, entendiendo además que nuestra Biblia en español no fue escrita en español, fue traducida al español. Y a veces en las traducciones algunas palabras en hebreo o en griego no querían decir exactamente la palabra que nos dieron en esta traducción. Así es que es bueno un diccionario bíblico, es bueno un diccionario de la lengua española, y es bueno un diccionario de las palabras bíblicas hebreas y griegas para estudiar algún tema. Punto número 5. Analizar cuidadosamente el contexto. Porque hay quienes interpretan, agarran un texto, lo sacan del contexto y no les importa lo que diga alrededor del texto. No se preguntan qué dice, quién lo dice, a quién se lo dice, por qué lo dice y qué quiere decir con lo que dice. Simplemente agarran ese texto y lo sacan del contexto. Y a veces por pretexto, a veces por ignorancia, a veces por pretexto. Aleluya. Leer cuidadosamente el contexto. Quiere decir, el contexto es antes y después del texto que hemos elegido para estudiar cierta enseñanza. Analizar los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Mateo nos está hablando de este evento
que a veces escapa algunas cositas, que si vamos a Marcos o vamos a Lucas, el mismo pasaje, Lucas a veces o Marcos nos dan cosas que se le escaparon a Mateo. Recuerde, tenemos un solo evangelio, no son 4 evangelios. A veces dicen el evangelio de Marcos, no, es según San Marcos, según San Lucas. Entonces tenemos que estudiar los 4 como uno. Es un solo evangelio narrado por 4 diferentes escritores, pero el evangelio sigue siendo uno. Entonces es importante analizar los pasajes paralelos cuidadosamente, porque hay cosas que dijo Mateo que se le escaparon a Marcos. Hay cosas que dijo Marcos que no las tiene Mateo. Entonces es importante para nosotros poder tener una mejor fotografía de lo que se está diciendo o de lo que se está estudiando. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Señor. Dijimos, analizar los pasajes paralelos. El jueves que predicaba nuestro hermano Braulio, no estaba allí, hermano, agachado ignorando. Quiero que sepa eso, porque a veces piensa que porque está uno leyendo y él hablando acá y uno leyendo, piensa que uno los está ignorando. ¿Saben qué es lo que hago cuando alguien está predicando? Si hay un pasaje paralelo, lo estoy oyendo y estoy analizando el pasaje paralelo. Por ejemplo, él hablaba de reyes el jueves en la noche. En Crónicas encontramos un pasaje paralelo que habla de lo mismo, y ahí nos da cosas que en el libro de Reyes no están. Entonces nos da una fotografía más amplia de lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿saben lo que les digo? Analizar los pasajes paralelos, analizar los contextos, cerciorarse de que tenemos un entendimiento completo de cada palabra. Aleluya. Número 7. Analizar todos los pasajes que hablen del tema o doctrina que se está estudiando. Que hay veces que agarramos un versículo aquí y hay 4, 5, 10, 20, 30 versículos que hablan del mismo tema, que los ignoramos y creímos que estudiamos, que entendimos, que interpretamos bien aquel solo versículo. Estudiamos los demás. Como he dicho, que si estamos en busca de la verdad y creemos que hemos encontrado la verdad y todavía nos quedan varios versículos colgando por ahí, que uno de ellos pudiera guiarnos a la verdadera verdad, aún no hemos encontrado la verdad. Si quedan algunos pasajes colgando por ahí. Y es como cuando usted cree que ya armó todo su rompecabezas y le sobraron piezas. Usted no ha armado su rompecabezas todavía. Hay que buscar hasta que todo encaje perfectamente. Amén. Así es la interpretación. Aleluya. Número 8. Estudiar las circunstancias históricas. Porque a veces la escritura, ¿verdad?, se va por ahí. Aleluya. Y creemos asociar algunos eventos históricos. Le tomamos a veces, lo espiritualizamos. Aleluya. 9. Hay que entender la relación entre los dos testamentos, porque tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, y ahí fácilmente la gente se pierde en estos dos testamentos. Tienen referencia. Aleluya. Tienen mucho en común, pero hay cosas que estaban vigentes en aquel tiempo que hoy no están vigentes ya. Hay cosas que antes no se exigían en el Antiguo Testamento que hoy el Nuevo Testamento lo que está exigiendo. Amén. Número 10. Vamos a entender también los diferentes tipos de literatura que tiene la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? Que tenemos diferentes tipos de literatura. Tenemos historia, tenemos leyes, tenemos poesía, tenemos profecía. También considerando también que tenemos modismos hebreos, figuras literarias o retóricas.
Tenemos lo que es el simil, que viene de similar o metáfora. Tenemos modismos. Aleluya. Tipos, figuras, comparaciones, que vienen a ser las parábolas que conocemos nosotros. Sustitución, quiere decir que una palabra la sustituyen por otra, pero quiere decir la otra que están haciendo a un lado para pronunciar la otra. Diferentes aplicaciones, ampliaciones. Proverbios, tienen que ser enigmas, adivinanzas, fábulas, aún fábulas encontramos en la Escritura. Tenemos que entender todas esta variedad de literatura que tenemos en la Escritura. Pasajes oscuros también, tenemos muchos pasajes oscuros o difíciles de comprender. Y esto lo tenemos que entender muy bien. Porque a veces que tenemos esos pasajes oscuros, difíciles de entender, y no está dispuesto a revelarnos todavía, y ya que las queremos estar predicando, ¿verdad? Hay que entender eso, que nuestra mente es finita. No quiere decir que fina, ¿verdad? No, que quiere decir tan limitada. Aleluya. La de Dios es infinita, que no tiene límites. Amén. Aleluya. Que nosotros tenemos conocimiento limitado. El que tiene un conocimiento sin límites es nuestro Dios. Santo. Amén. Así es que nunca vamos a poder conocer todo lo que Él conoce. Aleluya. Es muy importante recordar siempre durante el estudio de la palabra de Dios que aún no hemos encontrado la verdad hasta que todos los pasajes encajen perfectamente como las piezas en un rompecabezas. Porque es muy fácil encontrarnos con personas que dicen que ellos sí interpretan la ley bien, que sí interpretan la palabra de Dios bien, y luego tienen varios versículos que les contradicen lo que están diciendo. ¿Se han encontrado con eso? Confunde. Aleluya. Entonces tenemos siempre que tener en mente eso cuando estudiamos. Estudiar todos los pasajes paralelos, comprender todo el significado de cada palabra, estudiar todos los versículos que hablen del tema, estudiar todo el contexto y hacernos esas preguntas. ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? ¿Y qué quiere decir con lo que dice? Porque esa es otra cuestión que tenemos que averiguar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Con demasiada frecuencia, hermanos, nos encontramos con intérpretes de la ley, con intérpretes de las Sagradas Escrituras que utilizan, tristemente les digo eso, que utilizan métodos, el método de interpretación que mejor se acomode a sus propios prejuicios, circunstancias o intereses personales. ¿Sí me explico? ¿Y se entiende eso? Que quienes interpretan o utilizan a la hora de interpretar los métodos que mejor se acomoden a sus propios prejuicios, a sus propias circunstancias, a sus propios intereses personales. A esto yo les llamo intérpretes chapuceros. ¿Sabes esto? Intérpretes chapuceros. No se vale. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata o que la traza o que usa bien la palabra de Dios. Quiere decir, como un trabajador que hizo lo que el patrón le mandó, que cuando el patrón llega y le pida cuentas del trabajo que le encomendó, no se ande por ahí escabulliendo, ¿verdad? Ay, es que estaba bien duro, ay, que había muchas piedras, ay, que había muchas raíces, ay, que había esto, ay, que había lo otro. No pude cumplir. No, el Señor, hermanos, les manda. Así como los israelitas tenían, ¿verdad?, un grupo especial
para interpretarles y transmitirles la interpretación de la Escritura. Así Dios también demanda de cada persona que Dios ha llamado a la predicación, a la enseñanza, que use bien la palabra de Dios. Quiere decir que use una interpretación correcta y que se allegue a la Escritura con un espíritu correcto. Que la motivación sea correcta. Aleluya. Porque aquí no es, hermanos, ganarme el para bien de todos los hermanos, tenerlos contentos a todos. No, al que tengo que tener más contento aquí es al Señor. Amén. Haciendo lo que Él ha ordenado. Aleluya. Aleluya. Es más fácil, hermanos, caer en buscar la aprobación de la gente que buscar la aprobación del Señor. Un ejemplo de un error grave lo encontramos en eso de la venida de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o llegan a escuchar por ahí que Cristo viene ya? Bueno, su venida podemos decir que está cerca, pero algunos hasta dicen, pudiera venir esta noche. Temores mal fundados. Ay, no estoy listo. Cristo no puede venir. Debo decir, no puede. Porque, ¿sabe por qué? Porque hay muchas señales que Él dejó. El día y la hora no lo sabemos. Pero el Señor dijo claramente cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Quiere decir que antes de la venida de Cristo, antes del fin de este mundo, hay señales que tienen que cumplirse. Él dijo claramente, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Quiere decir, tendrá cumplimiento. Todas las profecías que el Señor dio para cumplirse antes de su venida tienen que tener su cumplimiento. Pero ahí nos trae, ay, que a lo mejor Cristo llega hoy esta noche, que a lo mejor mañana. Tranquilo, prepárese, simplemente prepárese para su venida, porque hay otra forma en que usted puede comparecer ante la presencia del Señor así rapidito, a lo mejor después de un par de horas. Accidente allá afuera, un ataque cardíaco, ¿verdad? Y ahí vamos a la presencia del Señor. Pero la venida de Cristo por su iglesia no puede ocurrir en este preciso momento, ni mañana, ni esta noche, porque hay eventos que tienen su secuencia, hay profecías que se tienen que ir cumpliendo, y hay algunas profecías que sí ya se han cumplido, pero otras todavía están por cumplirse. Entonces que no se llene de temores. Si está mal, pues llénese de temor, no porque Cristo va a venir esta noche, sino porque a lo mejor no puede llamar esta noche. Aleluya. A lo mejor esta noche nos apaga la luz, ¿verdad? Y ahí vamos. Y sin estar listos, eso sí nos debe llenar de temor. Pero que Cristo venga por su iglesia esta noche, no se preocupe. Falta tiempo todavía. Faltan algunas profecías por cumplirse. Amén. Aleluya. Vamos a ver. Daniel, capítulo 12, verso 1 al verso 4 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. O sea, Miguel, el arcángel, él es un caudillo, es un ángel que pelea a favor del pueblo de Dios. Pero en aquel tiempo dice, va a ser levantado. Aleluya. Dice, y será tiempo de angustia. Otra forma de decir angustia es tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Quiere decir la mayor tribulación, la mayor angustia que ha habido en toda la historia humana. Va a ser en el tiempo cuando Miguel se ha quitado del medio del pueblo de Dios.
Porque mientras Él esté, no deja al enemigo que extienda su mano sobre el pueblo de Dios. Pero en aquel tiempo dice, será libertado tu pueblo. Hablando aquí de levantamiento, hermanos. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. No se preocupe por lo que Miguel tenga que hacer o no hacer. No se preocupe por lo que tengamos que padecer. Preocúpese por estar bien delante del Señor. Y eso es todo. Aleluya. Y muchos dicen de los que duermen en el polvo, hablando de los muertos, hablando de la resurrección. Aleluya. En el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la resurrección, de las dos resurrecciones. Aunque sabemos que entre las dos resurrecciones hay un periodo de separación de 1000 años, porque Apocalipsis nos dice claramente. Por eso es importante estudiar todos los pasajes que hablen del tema. Aquí parece como que las dos resurrecciones, la primera resurrección y la segunda, suceden en el mismo tiempo, pero no, por eso se le llama primera resurrección. Bienaventurado que tiene parte en la primera resurrección. Pobrecito de aquellos que no se levanten en la primera resurrección. Porque la primera resurrección es la resurrección de los justos. Y esos van y reinan con Cristo según Apocalipsis por 1000 años, que conocemos como el milenio. Después de los 1000 años, entonces los otros son levantados. Pero estos ya son, como dice Daniel, para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya. Así es que estamos preparados simplemente para ser levantados en la primera resurrección. Si es que ya estamos durmiendo en el polvito de la tierra ahí. Bendito sea su nombre. Luego dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Ha entendido usted la Escritura? ¿Ha escuchado el llamado del Señor? ¿Ha atendido a Él? Usted es un entendido. Aleluya. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud. Estos son los que predican, los que enseñan, pero hablamos de los que predican y enseñan lo que es correcto, sin chapuzas. Aleluya. Como las estrellas a perpetua eternidad. Según Mateo capítulo 7 nos habla de algunos que predicaron, que hicieron muchos milagros, y en aquel día le reclaman al Señor, le dicen: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, otro, apartado de mí. Entonces, ¿quiénes son? Enseñar, no basta simplemente enseñar, sino enseñar lo correcto, enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, aleluya, pero tú, Daniel, está diciendo a Daniel, aunque le reveló algunas cosas, no las reveló todas. Daniel fue un varón de Dios, inclusive llamado varón de deseos, porque él escudriñaba, él buscaba, él indagaba, él quería conocer muchos misterios. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. En aquellos tiempos se enrollaba, ¿verdad? Era un rollo y le ponían un sello, ¿verdad? Como un sticker al final del rollo. Cuando dice sella, esto no es para que cualquiera lo conozca. Aleluya. Luego dice, cierra el libro hasta el tiempo del fin. Quiere decir, esto no se va a dar a conocer hasta el final. Aleluya. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, aleluya, se aumentará. Una de las profecías que hoy la miramos cumplirse. ¿Cómo está la ciencia hoy día? Bien avanzada, ¿verdad? Aleluya. Dice el verso 5: yo, Daniel, miré y he aquí otros dos
Bueno, vio varias cosas, pero ya Dios le dice, cierra el libro, séllalo. Es para mucho tiempo y esto no se va a dar a conocer hasta el final. Luego dice en el verso 8, Daniel entra la curiosidad, como somos hoy día, ¿verdad? Los hombres curiosos, ¿verdad? Le entra otra vez la curiosidad y dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Otra vez le entró curiosidad, ¿verdad? Luego le responde el Señor, dice, y él respondió, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo recuerdo a cierto hermanos, que en mis primeros años de conversión se metía tanto a la escritura que se estaba volviendo loco el hermano. Cada rato venía y quebraba por esa presión que sentía en su cabeza y me decía, hermano, es que yo me meto tanto a la escritura y quiero entender esto, quiero entender aquello. Hermano, ya le saqué a Daniel ahí. Y le digo, anda, José, tranquilízate. Eso no es para ti. No es para la gente de este tiempo. Tranquilízate, confórmate con haber conocido a Cristo como tu Salvador. No andes indagando, queriendo descubrir misterios que Dios no ha decidido revelarnos todavía. Te vas a volver loco. No está para tu alcance, ni para el mío. Párale ya. Lo que Dios no te quiera revelar, no le busques. Ya Dios dijo que no. Y se le quiso la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Mateo, capítulo 24. Dijimos, hermanos, que vamos a estar viendo algunos de las causas, los motivos de tanta confusión. ¿Cómo interpreta? En Mateo 24, verso 36, y luego otra vez en el 42. No pierdan Mateo, que yo vamos a estar para atrás y para adelante. 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fíjate bien, el cuidado que debemos tener. No hace mucho tiempo escuchaba yo a un predicador que predicaba que aquí dice que los ángeles no saben, y estaba queriendo corregir a los que se atreven a predecir el día y la hora en que Cristo debe venir. Se llega el tiempo y no se cumplió. Pasaron un ratito de vergüenza y a la país otra vez están prediciendo. No hace mucho había un predicador que decía que el único que sabía los secretos de Dios era Cristo, y que Cristo era el único que sabía eso, el día de la venida, el día y la hora. Pero analicemos los pasajes paralelos. Recuerden, vamos a Marcos, tiene un pasaje muy paralelo ahí, capítulo 13, verso 32. ¿Qué dice? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. ¿Y qué más dice? Esto no lo dice Mateo. ¿Quién dice Marcos? Que ni el Hijo, sino el Padre solo. Fíjese bien. Un error, corrigiendo otros errores, pero todavía estamos cometiendo errores. Dios nos libre, ¿verdad? No digo yo que todo lo hago perfecto, pero vamos a tratar de minimizar lo más posible, que sea minimizar los errores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
Nadie sabe, solo el Padre Celestial ha guardado esto bajo su sola potestad. A nadie ha decidido darlo a conocer. Así es que cuando usted escuche personas que dicen, no, pues bastante, 1914, llegó y no se acabó. Llegó el 2000, no, al 84, 1984. Bueno, las fechas que yo he escuchado. Luego después que en el 2000. Y luego para el 2000 esto, para el 2008. Poco. ¿Y qué? Por eso la misma escritura dice, ¿cuándo pues? Dice Pedro, hay muchos burladores, pero no es por causa de la escritura, es por causa de aquellos que interpretan mal, calculan, sin haberles dado a conocer el día y la hora. Porque dice Pedro, ¿verdad? Dice que habrá algunos que dirán, desde que durmieron los padres, o sea, el abuelo a la cabeza, mis papás están bien, y aún no ha llegado. Y como que muchos se confunden, a lo mejor, tienes razón, a lo mejor no va a venir Cristo nunca. No, Cristo viene, su palabra se va, y que predicen los tiempos equivocándose, sino en el tiempo que dice la Escritura, en el tiempo que Él quiere, que Él ha decidido. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense bien, les decía el otro día, hermanos, si Dios nos indicara, nos enseñara el día y la hora, yo sé que hay varios que estamos aquí que correríamos a darle vuelo a la hilacha y a las 2 o 3 horas antes de que el Señor viniera, ahí venimos todos arrepentidos, ¿verdad? Aleluya, amén. Así somos los seres humanos. ¿Cuántas veces mamá y papá le decían, hijo, pórtese bien? Y se daba sus resbaladas, y ya cuando sabían que papá y mamá se iban a despertar, ahí viene uno y se mete bajo las cobijas. Y qué lindo se ve eso, qué lindo allí, ¿verdad? No saben que al rato, mientras estaba la noche, anduvieron dándole vuelo a la hilacha por ahí, ¿verdad? Hay muchos que si Dios les indicara el día y la hora, eso exactamente es real. Porque ahí somos los seres humanos. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Aquí no hay de eso, ¿verdad? No hay otras iglesias. De quiera hay de todo, hermano. Bendito sea el Señor. Alaben a Dios, hermano, no se enoje. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, aquí dice la palabra de Dios. En el verso 3. Estando él sentado en el monte de las olivas, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos. Pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Del fin del siglo. Quiere decir, empieza Jesús a hablar de todas las cosas que van a venir. Son señales. ¿Señales de qué? Señales para darle a conocer al pueblo de Dios que tan cerca está su venida. El día y la hora no nos la va a decir, pero sí que los tiempos están cerca. Mediante vemos que cada profecía se va cumpliendo. Por eso dice Pedro, ¿verdad? Que pongamos atención a la profecía como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, para que estemos gozosos sirviéndole al Señor, sabiendo en qué tiempo estamos viviendo. Aleluya. Que nos estemos preparando para su venida. Hoy día poco se habla de eso, ¿verdad? Hay iglesias, hermanos, que tienen sus servicios como si Cristo nunca fuera a venir. Ya se reúnen, ¿verdad? Como si fuera un club social, a tomar café y con donas, ¿verdad? Y galletas. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que las profecías de las que nos estuvo hablando el Señor son señales de los últimos tiempos. En el capítulo 36, miramos a ver que el día y la hora nadie lo sabe. Ni el Hijo del Hombre siquiera sabe, Jesucristo. Solo el Padre, así lo dice Marcos. Y hemos dicho, ¿verdad?, que no tenemos 2 evangelios ahí contradiciéndose. No tenemos 3, no tenemos 4, tenemos un solo evangelio.
Y los cuatro tenemos que estudiar como uno. Aleluya. Lo que se le escapó a Mateo, ahí lo tiene. Aleluya, Marcos. Y lo que se le escapó a Marcos y a Mateo, ahí lo tiene Lucas. Los que se le escapó a los tres, lo tiene Juan. Así es que escudriñemos. Aleluya. Los cuatro, aleluya, como si fuera uno solo, porque es uno solo. Aleluya. En el verso 29 al 31 dice la escritura del mismo Mateo, e inmediatamente, porque fíjese bien, la pregunta fue: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá. Primero, de tu venida y del fin del mundo. Son dos cosas, fíjese bien. La venida de Cristo es para levantar a su iglesia. El fin del mundo es los juicios de Dios para castigar a aquellos que rehusaron creer en la bondad y misericordia de Dios. Y a veces que no la revuelven, que la destrucción viene ya y Cristo no ha venido todavía. Entonces, que estamos perdidos nosotros. Dios no nos ha puesto para ira. La ira de Dios es para aquellos que no han aceptado a Cristo, que se rehusan a creer en Él, que se rehusan a seguirle. Entonces, en el 39 dice: inmediatamente después de la tribulación. Daniel lo dice angustia. Pero aquí dice tribulación. De aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna, dice, no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán sus escogidos, sus ángeles, aleluya, por sus escogidos, hacia los cuatro puntos cardinales, reuniéndolos. Y entonces se lamentarán, no los hijos de Dios, no los cristianos verdaderos, se lamentarán aquellos que rechazaron el amor de Dios, que rechazaron a Cristo para ser salvos, que no lo aceptaron para ser salvos. Aquellos son los que se van a lamentar, juntamente con aquellos que dijeron que lo aceptaban, pero decidieron vivir la vida como fuera ellos les pareció. Ellos sí se van a lamentar, pero aquel que viva para el Señor se alegrará. Aleluya. Dice la Escritura, hermanos, que cuando venga en aquel momento, cuando se aproxime la venida de Cristo, Mateo nos dice: de la higuera aprende la parábola. Aprender la ilustración, la comparación. Y algunos dicen: la higuera es Israel, representa a Israel. Y ahí están atentos a Israel, y a veces no estamos atentos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y allá nosotros mirando a Israel. No, miremos lo que sucede a nuestro alrededor también, porque a veces están pasando peores cosas a nuestro alrededor que allá. Miremos lo que está sucediendo en nuestras iglesias. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús de la higuera aprender la parábola? Nunca nos dice, por eso es importante, hermanos, estudiar los pasajes paralelos. Nunca nos dice que la higuera y todo árbol, refiriéndose no a todo árbol, pero a todos los árboles que pierden sus hojas durante el otoño. La higuera es uno de esos árboles. Debe fijarse aquí donde vivimos, cuando vienen los tiempos del otoño, hay muchos árboles que empiezan a perder sus hojas. La higuera es uno de esos. Pierde sus hojas y se mira peloncita. Pero cuando viene la primavera, lo primero que nos empieza a anunciar, aunque el calendario diga esto, que tal tiempo pasará la primavera empieza cuando los árboles comienzan a tirar sus nuevos brotes. Y no solamente la higuera, sino todos los árboles que pierden sus hojas. En el otoño y en el invierno vendrán con sus nuevos brotes
anunciándonos que la primavera ya está aquí, que está cerca. Dice el Señor, así dice, cuando vieren suceder todas estas cosas, alzad vuestras cabezas hacia los cielos, porque vuestra redención está cerca. Entonces estemos atentos a la profecía que el Señor nos dejó. Hay ahorita, hermanos, predicadores que les dicen no se pierdan la profecía. No piensen eso, piensen esto otro. Los tienen entretenidos, embebecidos, los traen ¿cómo diríamos una palabra que no suene así pues ofensiva? Sonámbulos. ¿Saben por qué doctrina los traen sonámbulos? Con la doctrina de la prosperidad. Que se puede. Y que Dios les dice, ¿verdad? Que tienen que suplir para su familia. Pero recordemos siempre y no dejemos que la balanza se incline hacia otro lado. Ninguno puede servir a dos señores. Nadie. Y si la Biblia dice que nadie. Pero a veces nos hace creer que podemos. No, yo voy a adquirir mañana. Yo voy a seguir sirviendo al Señor así a socio. Y sirviendo a dos, va a quedar mal con uno. Y va a ser uno que sí, así lo dice la Escritura. Y no vamos a terminar bien. Porque, qué bonitos son los billetitos esos verdes, ¿verdad? Y más, si tienen la foto de Benjamin Franklin. Qué bonito traer un rollito o dos rollitos de esos, ¿verdad? Son bonitos. Pero más bonito es lo que el Señor nos promete. Aleluya. Más hermoso, hermanos, es aquello que el Señor nos está ofreciendo, porque la vida en esta tierra es temporal, hermanos. Y pobre o rico, tenemos que irnos de aquí. Y si fuimos ricos en la tierra, nos vamos como venimos, sin nada. ¿Ha visto usted alguna vez alguna carroza fúnebre seguida por un carro de mudanza? ¿Verdad que no? ¿Ha visto usted una procesión fúnebre donde van las gentes cargando todas sus pertenencias para llevárselas y echárselas ahí a la sepultura? Qué tristeza, ¿verdad? Trabajar tan duro y aún hasta malpasarse uno espiritualmente por acumular tantas cosas para después de que el Señor nos llama a dejar todo atrás. Al próximo. Y quién sabe qué irán a hacer con eso. Lo va a disfrutar el que menos trabajó. Esa es la vida del ser humano en esta tierra. Busquemos, hermanos, la presencia del Señor. Que la muerte, hermanos, no está buscando viejitos. Se lleva de todo. Flacos, gorditos, sanos, enfermos, de todo. A veces que se va primeramente el más sano, se va primero que el enfermo. Hay gente, hermanos, que el doctor le dice 6 meses de vida, ya tienen 14 años y sigue su motorcito trabajando. Y hay gente que cree que tiene una eternidad por delante y de repente se fue. Decía una vez una viuda a este viejito, ¿verdad? Que diario cargaba sus pacotas y nomás no recorría para los brazos de la casa. Siempre los cargaba ahí y decía, aquí los cargo. Y una de esas le pega un paro cardíaco y la viejita rápido y luego los hijos le empezaron a meter las manos a la bolsa. Venga para acá, eso no se puede ir a la sepultura. Así es la muerte. Viene por nosotros. Y si nos va bien, nos van a poner una corbatita. Sí. Nos van a dar un poquito de maquillaje. Pero los billetes, ya se quedan allá con la viuda, con el viudo. Quedan con los hijos. ¿Sabe Dios qué iban a hacer con ellos?
busquemos la presencia del Señor. Aleluya. No miremos que se está cumpliendo al otro lado del mundo. ¿Qué está pasando en Israel? ¿Y qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué está pasando conmigo? Me estoy enfriando, me estoy hundiendo. Estoy demasiado enredado en los negocios de la vida y mi alma se está perdiendo. ¿Qué está pasando conmigo? Santo eres, Señor, aleluya. Se enojó el pastor. ¿Comió gallo? No. Gloria a Dios. Algunos dicen por ahí, le dieron de comer avispas. No, hermanos. Es un llamado a la conciencia. Este año no sea como el año pasado, que vinimos llorando la velada de oración aquí, diciéndole: Señor, me comprometo, ahora sí voy a leer este año que viene toda la Biblia en un año. Ahora sí me voy a consagrar, ahora sí voy a estar en todos los servicios. Pasó el año y no pasó nada. Seguimos en nuestro caballito, igual. Que este año no sea igual, hermanos. Amén, aleluya. Que sigamos dedicarnos al estudio de la palabra. Dediquémonos de verdad. Amén. Que si vamos a ser más exactos en lo que prometemos al Señor, más cumplidos, luchemos por hacerlo. Amén, aleluya. Porque no es hablar solamente, hay que actuar. Porque cada creyente, hermanos, sí es cierto, la salvación es gratuita. Pero después de la salvación, tiene que haber un nacimiento. Tiene que haber un cambio. Porque dice bien que Juan el Bautista venía diciendo de la salvación, del perdón, pero antes hablaba de un arrepentimiento. Arrepentidos y ¿qué? Convertidos. Y convertidos. El arrepentimiento no tiene que ver con eso de ir allí ya por mi culpa, por mi grande culpa, ¿verdad? Así hacíamos. Allá en el otro lado, ¿verdad? Así le hacíamos. Y al ratito, ahí estamos otra vez, por nuestra culpa y por nuestra grande culpa, haciendo lo mismo de lo que según nos podemos arrepentir. Dijimos, hermanos, que el arrepentimiento no tiene que ver con un sentimiento solamente, sino que tiene que ver con una decisión, porque la palabra arrepentimiento tiene que ver con un giro de 180 grados. Voy caminando hacia allá, escucho el evangelio, el llamado de Dios, y este es un giro de 180 grados. Le doy la espalda al pecado para servir a Cristo. Eso es un arrepentimiento verdadero, del cual nadie debe tener dudas de que usted se ha arrepentido si usted dio ese giro de 180 grados. Le da la espalda al pecado y sigue a Cristo. Aleluya. Ese es el arrepentimiento del cual nosotros hablamos. Porque sentirnos apenados aquí un ratito y no seguir en lo mismo, ese no es arrepentimiento. Fue un ratito, ¿verdad? De emoción, ¿verdad? Pero al rato volver a lo mismo, no es un arrepentimiento genuino. Aleluya. Vamos a ponernos.